Saludos amigos, le habla el diácono José Jaramillo, director de Unidos contra el Hambre, comparte tu pan. Siempre hablamos que Dios es toda misericordia, pero ha llegado el momento que seamos imitadores del Padre Bueno y seamos misericordia en acción. Como todos los sábados nos acompaña estos reyes de la parroquia San Felipe Apóstol de Carolina. ¿Cómo te encuentras, Héctor? Nos encontramos muy bien, gracias a Dios y a la Virgen, esperanzados en que este sábado pues, sea uno de bendición para todos los que nos escuchan. Quiero anunciarle a ustedes que todavía estamos abiertos la oficina de Unidos contra el Hambre porque estamos amenazados con este surgir de la pandemia. Oramos de que no sea grave. La dirección de Unidos contra el Hambre, la dirección postal es Unidos contra el Hambre, P.O. Box 11547, San Juan, Puerto Rico, área code 00910 2467. Los teléfonos que tenemos para que ustedes nos llamen a la oficina es lo siguiente: 787-349-59 y el 787-230-2760. Para hacer un donativo a través de la ATH móvil, después que usted haya orado pidiéndole a Dios que la ilumine y le ayude a donar para aquellas personas necesitadas aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Tenemos el ATH móvil. Usted va a escribir en el área de negocio, va a escribir Unidos contra el Hambre, comparte tu pan. Y ahí entonces usted puede donar. Recuérdese que nos consigue a través del área de negocios. Nos encontramos, si nos quiere visitar, en la urbanización Los Maestros 789, en la calle Jaime Druid, San Juan, Puerto Rico 00923. Es al lado, detrás de la iglesia Cristo Rey. Como también nos puede escribir al correo electrónico uhc@arqsj.org. La cita que tenemos hoy es de Benedicto. ¿Tú la podrías leer? Sí, cómo no. El caso del apóstol Tomás es importante para nosotros al menos por tres motivos. Primero, porque nos conforta en nuestras inseguridades. En segundo lugar, porque nos demuestra que toda duda puede tener un final luminoso más allá de toda incertidumbre. Y por último, porque las palabras que le dio Jesús nos recuerdan el auténtico sentido de la fe madura y nos alienta a continuar a pesar de las dificultades por el camino de fidelidad a Él. Si bien es cierto, reverendo diácono, que el domingo pasado pues, escuchábamos en el Evangelio algunas instancias de Tomás y de cómo Santo Tomás no creyó que Jesús, ¿verdad?, se le había aparecido a los apóstoles. Es bien importante que tomemos en consideración algunos aspectos de esa lectura bíblica para nosotros también analizar dónde estamos ubicados con Dios. En primer lugar, nos dice Papa Benedicto XVI, nos dice que Tomás nos ayuda a entender y comprender cuáles son nuestras propias inseguridades en relación con Dios y en relación con la fe que tenemos hacia Dios. Muchas veces nos tenemos que plantear si realmente estamos tan seguros o estamos tan deseosos o tenemos la mirada puesta en hacer la voluntad del Señor todo el tiempo. Y si esa voluntad pues es buena y agradable a nosotros mismos, ¿verdad? Y las inseguridades también son el porvenir. Siempre estamos predispuestos por alguna razón a tratar de definir o tener una idea cierta de cuál va a ser mi futuro. Y Tomás nos ayuda también a entender que nuestro futuro, indistintamente de esas posibles inseguridades, siempre tiene que estar de la mano de Cristo. Nuestras inseguridades, aun cuando las sentimos y cuando las vivimos, y muchos pasamos a diario por esas incertidumbres o esas dudas, tenemos que también entender
que Dios en su inmensa o en su infinita misericordia nos dará las herramientas para por nosotros poder traspasar, movernos de un lugar a otro, creyendo en que Él ya está haciendo por nosotros, en ese futuro inmediato o ya un futuro mucho más adelante. También Santo Tomás nos ayuda, o estas dudas de Santo Tomás nos ayuda a entender que nuestro final de la mano de Jesús va a ser uno luminoso, como nos dice Papa Benedicto, que nos dice que ese final va a ser uno glorioso, porque es que en la medida de que nosotros vamos abandonándonos a esas inseguridades y nos vamos atando o agarrando de esa mano de Dios, pues sabemos que al final de nuestra existencia, pues podemos nosotros vivir en ese lugar que Él nos ha preparado. Y por último, porque inclusive esta manera en que Santo Tomás pues hace su declaración o hace su planteamiento, de como quizás cualquier otro ser humano sería el mismo planteamiento hoy en nuestros días. ¿Cómo va a ser esto de que se ha aparecido Jesús si yo, aunque fuese a la distancia, lo vi que estaba crucificado? ¿Cómo me pueden decir que no está, que está ahora mismo vivo? Y en ocasiones también a nosotros se nos olvida que para Dios no hay nada imposible, y que somos nosotros los que le ponemos limitaciones a el poder de Dios. Por tanto, si bien la condición humana de nosotros, de todos nosotros, todos los seres humanos, vivimos con unas grandes incredulidades, ¿verdad? Y más en estos días en donde los conceptos de verdad y de mentira, como que la línea es tan finita que ya a veces no sabemos si nos dicen ciertamente la verdad o si nos están mintiendo de manera, ¿verdad? Muy, muy astuta. En estos tiempos como tales, en donde pusiéramos nosotros también cuestionarnos la existencia de Dios y dónde Dios está. El Evangelio nos ayuda a entender de que aun cuando no vemos a Dios, que a lo mejor pensamos que estamos viviendo en un tiempo de oscuridad, es Dios por medio de Jesús que nos va iluminando el camino y que no estamos caminando a ciegas, como nos quiere plantear el mundo, de que, ¿verdad? Si no se hace de esta manera y que es esta manera y posiblemente contraria a Dios, con todas estas otras mezclas de ideologías, tanto sociales, políticas como religiosas, y hay una mezcolanza y caminamos, ¿verdad? Creyendo en que eso es lo cierto y se nos olvida que todo se lo debemos a este Dios maravilloso, que nuestra esperanza recae sobre aquel que ha resucitado de entre los muertos, que nuestra esperanza se encuentra atada a toda una comunidad de fe que nos ayuda y nos levanta y nos ayuda, y en esos momentos de dificultad ora por nosotros para que nosotros podamos seguir caminando en fe. Cuando nosotros realmente podemos discernir con claridad dónde estoy parado con Dios en un mundo que quiere a todas luces hacer desaparecer a Dios, y voy caminando con firmeza, pues esas inseguridades que Tomás nos presenta, o esas dudas que Tomás también nos presenta, podemos nosotros ir dejándolas atrás. Es como si tuviésemos una gran mochila, estas mochilas de cuando uno se va de camping, y usted la llena de un sinnúmero de cosas que posiblemente usted no la necesita, pero usted dice por si acaso. Pues ese por si acaso es ese Jesús que está con nosotros, el por si acaso, que tenemos ahí también dentro de esa mochila, ¿verdad? Es el Señor que nos ayuda, el que nos ilumina, el que camina con nosotros, e inclusive nos carga en los momentos en que ya nuestras fuerzas pues no dan más. Sí, señor. Perdona que interrumpa,
pero es que me viene la idea de que cuando yo pienso como ser humano y cojo el evangelio, la literatura de que hay en la Biblia y solamente la plasmo y la leo, pero no entro en ella, es que entonces empiezan nuestras dudas. Y es una de las cosas que ahora en Cuaresma, ya lo había dicho en otros momentos, que yo como ser humano tengo que estar pendiente cuándo comenzó mi Cuaresma y cuándo es el transcurso del desierto, y cuál es la pasión y cuál es mi Pascua. Fíjate, porque pensamos y leemos en Jesucristo y enseguida todo eso lo encerramos en 3 años de la vida de Jesús. Pero esos 3 años de la vida de Jesús, yo tengo que comprender que yo tengo que habitualmente entrar dentro de la vida de Jesús, y en los 3 años que tiene de la vida, pues yo tener mis 73 años ahí enmarcado, que es mucho más grande. Pero cuando yo trato de enmarcarme dentro de esa vida, es que entonces yo puedo pensar y creer y tener fe en él. Por ejemplo, Tomás Tomás hizo una salvedad que yo estaba leyendo y dije, caramba, Jaramillo, tal vez en ese momento que me dijeran a mí que Jesús resucitó, yo hubiese hecho igual que Tomás. ¿Por qué igual que Tomás? Decir que viera su llaga y viera su costado, porque yo la evidencia que tengo de ese que yo vi crucificado, esa es la esperanza que yo tengo, que verlo a él de esa misma manera que lo dejé de ver, porque es la continuidad que yo tengo de la vida de Jesús, lo que yo visualmente pude ver. Que si no lo entiende él, pero es una cosa de ser humano que actualmente nosotros no preguntamos de ver la llaga de Jesús, porque la vemos en el crucifijo, la vemos en muchos lugares, pero entonces hacemos cuestionamientos en la llaga de la sociedad, en la llaga de la sociedad y la crucifixión que tiene la sociedad. Y cuando digo esto es la llaga, el padecimiento de las enfermedades, el padecimiento de la guerra, el padecimiento del hambre, el padecimiento de la incertidumbre económica que tiene el ser humano, la incertidumbre ahora de encerrarnos nuevamente. Fíjate que todo eso, toda esa invasión que nos da a nosotros, y nosotros viéramos ese misterio de lo que nos está pasando en nuestra vida, yo podría decir que esas son las llagas de la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que me propone a mí la sociedad? De la sociedad me va a proponer a mí como cristiano, caramba, pero tu Jesús, tu Cristo está inerte, tu Jesús no está haciendo nada por esa llaga. Y ahí entonces que empezamos nosotros a reflexionar y ver cómo las personas pueden sentir que dentro de nuestro proceso como seres humanos son el mismo proceso de Jesús, el proceso de yo cuestionarme, el proceso de yo sentirme abandonado cuando estoy en una situación que yo no le tengo sentido de cómo yo la voy a resolver. Ahí yo en esos mismos momentos estoy hablando con el Padre Bruno y decirle, ay Padre, tú me abandonaste. Para entonces poder caer en qué? En sentir el amor y la presencia de él, para que yo sienta que él está conmigo. ¿Y cómo yo puedo sentir que él está conmigo? Como siento cuando hablo contigo. Cuando estoy hablando con alguna persona en particular y estoy escuchándolo y viendo todos sus gestos, yo estoy viviendo y padeciendo lo que esa persona me dice.
Pero ¿cómo tú y yo podemos tener una conversación plena con Jesús? ¿Cómo la podemos tener? Que eso es lo que las personas tenemos que indagar, cómo yo puedo conversar con Jesús. ¿Cómo yo puedo conversar con esa llaga de Jesús para que Él me diga, mire, esta llaga que yo tengo en las manos mías son los padecimientos que tú tienes en tu casa, son los problemas económicos que tú tienes en tu casa. ¿Cómo yo los resolví? El Padre bueno me pudo salvar y me pudo llevarme al cielo y resucitar, ¿no? Morir y resucitar. Pues, ¿cuál sería la muerte mía para la conversión? ¿Cómo sería esa muerte? Porque al yo sacar todo la zahorria, vamos a decirle esa palabra bien que choque, la zahorria de mi vida, entonces yo estoy sacando esas escamosidades para transformarme. Pero qué valentía tiene el ser humano para comprender y mirarse un espejo y ver esas escamosidades que tenemos. Es el diálogo que yo debo de tener, como tengo contigo, tener con el Padre, con el Espíritu Santo. En muchas ocasiones yo estoy hablando con las personas y yo digo, mira, es que a Jesús yo le llamo Chuito. Y hay personas que son de mi edad o menores que yo y me reprenden porque yo voy a hablar con Chuito. Es una falta de respeto decirle a Jesús Chuito, ¿no? Pero es el diálogo que tú tienes con él. Y en esto yo estoy viendo a Tomás cómo sería el diálogo. Hemos pensado cómo fue el diálogo que tuvo Tomás con Jesús antes de la pasión. Esa relación que él tuvo antes de la pasión, esa seguridad o inseguridad que tenía Tomás con Jesús. Y ahí entonces nosotros escalamos que en nuestra inseguridad, de qué seguridad y qué inseguridad me hace a mí separarme o unirme a Jesús. Definitivamente, reverendo diácono. Esta lectura bíblica, hay una frase dentro de este trozo del Evangelio que yo creo que es lo que nos debe a nosotros ayudar un poco a romper con esos paradigmas actuales sociales. En Juan, capítulo 20, versículo 29, nos dice una frase corta, pero bastante interesante. Dice, dichosos los que creen sin haber visto. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros le estamos creyendo a Jesús sin realmente haberlo visto? Lo hemos conocido y hemos tenido una relación con Él. Y Él nos ha transformado a través de diferentes maneras y formas, desde esa iglesia doméstica, ¿verdad? Desde niños que nos llevaban a la iglesia y nos fueron presentando y nos fueron ayudando en ese temor a Dios, ¿verdad? No un temor de miedo, sino un temor de buscar siempre honrar y glorificar a Dios con nuestras acciones. Puede haber sido por algún tipo de retiro, cursillo de cristiandad, Juan 23, ¿verdad? Hay uno que se llama Padre Nuestro, tantos otros, ¿verdad? Y en donde tuvimos a lo mejor ese encuentro cara a cara desde una perspectiva espiritual, pero físicamente no hemos visto al Padre. Sin embargo, Jesús nos dice que somos dichosos, que creemos sin haber visto. La palabra dichoso podríamos tratar de desmenuzarla quizás un poco y establecer que en ella lo que quiere decir Jesús es, mire, serán bendecidos todos aquellos, ¿verdad? No serán avergonzados ninguno de aquellos que crean en mi palabra y que crean en mí y en mi Padre. De lo contrario, entonces caemos quizás en estas dudas de las que ya hemos tocado.
Y muy bien usted establecía, reverendo diácono, esas llagas que tenemos en nuestra vida. ¿Cuáles son realmente mis llagas? ¿Cuáles son aquellas situaciones de vida que me imposibilitan realmente abandonarme completamente a Dios? Y claro, podríamos estar aquí tratando de establecer algunos puntos que ya el mismo Benedicto XVI, Juan Pablo II, el mismo Francisco han tocado en términos de la razón y la fe. Pero creo que no necesariamente, ¿verdad? Este es el foro adecuado. Sin embargo, me gustaría retomar un poco lo que nos dicen las Escrituras, que cuando estaba allí Jesús en la cruz, muchos de los que estaban allí, que habían gritado para que fuera él crucificado, le gritaban a Jesús y le decían, bueno, tú no decías que tú eras el Hijo de Dios. Pues entonces bájate de esa cruz ahora. ¿Por qué no te bajas de ella ahora? Y entonces ese es el mundo que habla. Ese es el mundo que hoy también nos habla a nosotros y que nos dice, adiós, adiós, ¿tú no crees en Dios? Adiós, pues mira, ve que Jesús te resuelva. ¿Tú no crees en la Virgen María? Pues mira, que María te resuelva. Siempre me acuerdo de una anécdota que me decía mi abuela, que un día fue a un médico hace muchos años, me imagino que mi abuela falleció a los 96, así que usted se puede imaginar hace cuántos años de eso, y esa historia me la hizo ella cuando yo tenía como 15 años. Así que, bueno, nada, la cosa es que mi abuela me dice que fue a donde este médico y que pues ella tenía un padecimiento y que entonces el médico pues le está hablando, le diciéndole lo que tiene que hacer y el tratamiento. Y mi abuela pues muy espontáneamente, como hacemos muchos de nosotros, que decimos, pues el Señor me va a ayudar. ¿Verdad? Que eso es una frase que nosotros comúnmente decimos, a veces la decimos así, ¿verdad? Bien cotidiano, o sea, no es nada mal. Y aquel médico le dijo a mi abuela, le dio la receta y le dijo, pues mira, yo te voy a dar esta receta, pero dile a tu hijo a ver si te puede curar de eso que tú tienes. ¿Verdad? Es esa arrogancia de que muchas veces, no necesariamente porque sea médico, sino nosotros mismos, cada una de nuestras profesiones particulares, como nuestra propia arrogancia se convierte en ese gran obstáculo para poder nosotros insertarnos definitivamente en esa voluntad de Dios. Y claro, vuelvo y hago referencia a que ese querer desprestigiar a Dios, porque es desprestigiar a Dios. El decirle, bájate Jesús de la cruz, porque si tú no decías que eras Dios, pues dale para adelante ahora, vas a ver si es posible, ¿verdad? Que también el mundo nos lo dice, pues tú no crees en Dios, pues dale para adelante a ver si es verdad, Dios te va a proveer de todo, ¿verdad? En la actualidad. Sí, en la actualidad, que es una manera de despreciar a Dios, porque nos creemos tan autosuficientes, nos creemos que todo lo que tenemos nos lo merecemos, de que todo lo que hemos alcanzado ha sido por nuestro propio esfuerzo, y claro que hay un esfuerzo inmediato nuestro, porque obviamente si usted no se levanta por las mañanas y no se prepara y no va a trabajar, pues obviamente pues no, ¿verdad? No va a resolver mucho en su vida, ¿no? Si usted es o si es un joven y se levanta y va a estudiar, pero entonces pierde su tiempo en la universidad o hasta la misma escuela secundaria, pues entonces no diga que después que es culpa de Dios, ¿verdad? Es culpa de usted que no lo está haciendo o de nosotros mismos por no hacerlo. O sea, tiene que haber, sí, un ejercicio nuestro de querer hacerlo, de levantarnos para hacerlo. Que Dios abrirá las puertas necesarias para que yo pueda continuar en mi vida, en mi jornada de vida. Pues sí, que el Señor me va a ayudar en esos momentos de dificultad en donde tengo quizá un gran sufrimiento, un gran dolor por una pérdida. Pues seguro que el Señor va a estar ahí conmigo, pero va a estar en la medida y en la forma en que para mí sea Dios lo más importante. Héctor, lo que yo entiendo es que tú te pones a hablar con cualquier edad, personas de la iglesia y fuera de la iglesia, y cuando hablan de las gracias que Dios nos da,
pretenden que esa gracia y esos milagros y esa presencia del Señor se manifieste en ellos con grandes cosas. Con grandes cosas. De que la persona se quedó sin trabajo, pues mira, le voy a orar al Señor porque para que consiga trabajo. Pero mira, puede pasar un año, puede pasar dos. Y entonces como pasó un año, pasó dos, Dios no me está concediendo. Pero qué cosas cuando yo me levanto y veo el día en transcurso de yo levantarme a yo acostarme, en cuántas cosas ha intervenido Dios que yo no me he dado cuenta. Que yo vi y sencillamente le digo a Wanda, mira, pude resolver tal situación en el trabajo. O pude resolver cualquier situación en el hogar. Pero yo solo. Ayer estuvimos en el trabajo aquí con el electricista, que estoy medio casa sin luz. Se resolvió y yo realmente, pues, como el trabajo era grande, pues yo creía que iba a ser una tajada grande de dinero, ¿no? Pues el electricista me cobró una cantidad de dinero módica para el tiempo que estuvo ahí. Le pago y al momentito me meto al correo electrónico y veo que el gobierno me mandó dinero. O sea que los 300 pesos yo para mí, ya Dios sabía que yo lo necesitaba y me colmó con otra cantidad. Y eso pues uno lo piensa, ay, qué bueno, el gobierno me mandó dinero. Pero es en el momento que tú recibiste el dinero que tú tenías una necesidad. Y ahí están los pequeños milagros que Dios hace. O sea, hay tantos milagros diarios que Dios nos hace a nosotros, que entonces nosotros pues empezamos. Entonces cuando tú hablas con las personas que, no, pero que Dios te sane, al Dios que tú le rezas, que Jesús te sane. Mira, si Jesús, aunque no me sane a mí físicamente, me está preparando a mí para mi enfermedad, si yo me pongo en las manos de él. Y puede estar seguro los que me escuchan que por más la enfermedad más grave que usted tenga, si usted se pone en manos de Dios, usted pasa esa enfermedad alegre, pasa esa enfermedad aunque tenga dolores, pero con qué, con una paz, porque Dios le da la paz. Pero si usted cierra la comunicación entre usted y Dios, pues entonces, ¿qué pasa? No te vas a dar cuenta cuando Dios interviene en esa enfermedad. Si no como no me curó de la enfermedad, pues no está presente Dios. No. Y esa es las cositas que dice, dichosos los que creen sin haber visto. Nos tenemos que dar cuenta de que de los pequeños milagros que hace Dios para que yo vea la intervención de Él en mi vida, no necesariamente yo verlo físicamente, sino esa intervención que cada momento, cada segundo, Él interviene con nosotros esto. Sí, sí, usted ahorita planteaba, diácono, ¿verdad? Le daba el ejemplo de cuando uno se encuentra sin trabajo y cuando entonces uno se desespera y me vino a la mente quizás un hermanito de la iglesia que usted también conoce, que estuvo prácticamente 2 años buscando trabajo, un hombre bien preparado con una, ¿verdad? Una especialización y unas certificaciones y demás, un joven, un muchacho joven, o sea que con todas las energías para seguir, ¿verdad? Trabajar en una compañía por muchos años. Sin embargo, pues este joven que estuvo 2 años sin conseguir trabajo y sin embargo Dios, cuando Él te hace, ¿verdad? Te relata esa historia de su vida, él dice, sí, mira, hubo momentos de desesperación, hubo momentos en que decía, pero Señor, ¿dónde tú estás? Si yo te he creído toda mi vida. Sin embargo,
habían otras cosas que pasaban a su alrededor, en donde Dios necesitaba que él estuviese allí, en donde Dios necesitaba que él, en vez de ver esos 2 años, si lo pudiéramos utilizar con un concepto académico, pues estuve en una sabática de 2 años. Pero el Señor en todo momento proveyó para que su familia no tuviera ningún tipo de necesidad, y proveyó para que él creciera como cristiano, que su amor por Dios fuera mayor, que su entrega fuera ahora aún más, porque vio en esos 2 años la misericordia de Dios, la vio, la experimentó. Y entonces, la vivió. Correcto, y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros también tenemos que ver esos espacios, esos momentos de nuestra historia. Puede ser la que estoy viviendo hoy, diácono, la que estamos viviendo hoy, cada uno en su situación particular, sea de enfermedad, sea económico, sea inclusive de salud mental, en donde, ¿verdad?, la depresión, la ansiedad nos esté consumiendo grandemente. Y vivimos en esa situación, pero ¿qué Dios va a hacer mientras yo paso y vivo esta experiencia de la situación que esté viviendo, de enfermedad o la situación económica? ¿Qué Dios va a hacer y qué Dios está haciendo en mi vida? Porque a lo mejor ahora mismo yo no me doy cuenta, a lo mejor ahora mismo yo lo que estoy es en una lucha con Dios, pero el creyente, el que ha creído sin ver, ha entendido que Dios está haciendo en lo escondido. Siempre a mí me gusta esa lectura de las Escrituras en donde Jesús decía, bueno, usted vaya hacia allá a lo escondido y ore, que allí en lo escondido usted encontrará a Dios. Y digo, ¿verdad? Yo estoy parafraseándolo, claro, ¿verdad? No quiero, pero vemos cómo allí en lo escondido, allí donde yo no sé, a lo mejor en ese momento de oscuridad que estoy experimentando hoy, una oscuridad, ¿verdad? Una falta o quizás unos momentos de frustración y que pienso que el Señor se ha olvidado de mí. Pero Jesús, perdonan, pero esos son resultados de míos personales humanos, de yo no entender mi desierto y no aprovechar ese desierto, porque el tiempo que estuvo esta persona sin trabajo fue un desierto en el cual en ese desierto va a haber desesperación, va a haber falta de fe. O sea, ese es el momento del desierto que nosotros, como estamos más, diríamos, apretados en la vida, nos ahogamos y no vemos esa luz que está al lado de nosotros. Y nosotros tenemos desiertos, grandes desiertos y pequeños desiertos. Si tú te fijas, tú haces una historia de tu vida y tú puedes clasificar tu vida entre desiertos y oasis. Entonces, el desierto es el lugar donde más tú estás, para mi opinión, tú estás tentado a no creer en Dios. Tú estás tentado a hacer todo que sea duda ante Dios, porque te sientes solo, te sientes que te ha abandonado Dios. Y esa es la vida de nuestro desierto. Y en el desierto, pues, la persona no es fácil que en pleno desierto pueda decir Señor, no, sino que va a pasar por unos transcursos de tentaciones que entonces va a crecer para entonces tener la confianza en Dios. Eso ya depende de este muchacho que estuvo tanto tiempo sin trabajo, pues puede decirte en qué momento fue el desierto más fuerte para él. Yo conozco tantas personas que han estado sin trabajo y empiezan ahora a trabajar en algo que no saben, que están empezando a aprender. Y entonces conseguir otro trabajo diferente al que estaban, esos son pequeños oasis que tú tienes que aprovecharlo para crecer.
pero tu desierto lo tienes que tener presente. Que yo hice ese desierto, cómo yo crecí, qué cosas, qué errores yo cometí. Y no es fácil, no es fácil en un desierto uno poder, como te digo, evaluarse. Si no, uno se evalúa después que sale del desierto, que esté en el oasis, que tiene el tiempo para ver el sol y la luz. El desierto por ejemplo, pérdida de un familiar, ese pérdida de un hijo. Porque la sociedad me dice a mí que yo me debo de ir primero que mis hijas. Pero eso, que si cayera eso, que ese desierto para mí sería un desierto lleno de culebras, de serpientes, de cosas, de alacranes, porque estoy temeroso mirando para el lado de que esos alacranes, esos animales en contra de me ataquen. Pero esos son los animales que están en nuestra mente, que no nos deja a nosotros clarificar que dentro de ese desierto está Dios. Y no es fácil entenderlo, pero sí, dentro de ese desierto está Dios. Antes de, cuando uno pide algo a Dios, uno lo tiene que pedir con confianza y seguridad. No seguridad en mí, ni confianza en mi persona, sino confianza y seguridad en Dios, que se tarde un año, se tarde dos, pero eso va a suceder. Y si no sucedió antes, mira esto, es que no, tú vienes a ver después y dices, es que no me convenía. Sencillamente después uno se da cuenta, caramba, ese trabajo no me cogieron, pero después al tiempo dice, es que no me conviene, aunque fuera más dinero, pero no me conviene. Sí. Y eso se traduce también o se puede utilizar como ejemplo para aquellos que viven, pues están viviendo una experiencia de una enfermedad que ha sido prolongada, una enfermedad que ha tomado muchos años y muchas, ¿verdad? Mucho esfuerzo físico y emocional para poder batallar, inclusive, ¿verdad? Pensando obviamente en el cáncer, que es uno de esas enfermedades que a veces nos prolonga ese proceso ¿verdad? En la vida. Quizás el Parkinson, quizás el mismo Alzheimer, que va como que, ¿verdad? Va de alguna manera o forma, va debilitando y va deteriorando físicamente y a veces hasta emocionalmente al individuo. Pero aún en esas circunstancias que estoy viviendo de esa prolongación de una gran enfermedad, Dios no se ha olvidado de mí. Y eso es algo, está presente y es algo que nosotros como creyentes no podemos pasar desapercibido. Mire, la voluntad de Dios no es que nosotros pasemos por el sufrimiento. Esa no es la voluntad de Dios. Dígame dónde aparece eso en las escrituras. Eso no es la voluntad de Dios. Que Jesús me dice que si yo le estoy creyendo a Él y yo estoy dispuesto a caminar con Él, que yo tengo que asumir mi responsabilidad de mi cruz. Ya eso es otra cosa. Pero Dios no quiere el sufrimiento para ninguno de sus hijos. Por eso es que está con nosotros en todo momento, aún en el sufrimiento. Porque Él no desea eso para nosotros. Pero la vida, en esta vida que está marcada por el amor de Dios, pero también está marcada por el pecado del hombre. Pues en esa realidad de vida en que nos ha tocado vivir a usted y a mí, que hemos creído en Dios, pues sabemos y entendemos que la voluntad de Dios es que yo pueda vivir en su gracia. Y que a lo mejor este tiempo que yo estoy viviendo de enfermedad, que ha sido extremadamente prolongado para muchos, es un tiempo en el que Dios me está llenando de gracia, que el Señor está poco a poco sosteniéndome para que cuando yo llegue y esté allí ante su presencia, yo esté como nos dice el Apocalipsis, que dice que tenemos que estar en santidad para poder ver a Dios. Y entonces, cuando nosotros experimentamos esa realidad de vida, en donde no es que nos echamos
¿verdad? Para atrás y decimos, bueno, no hay más remedio, esto, ¿verdad? Porque eso no es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es reconocer la existencia de la situación que estoy viviendo. En psicología se utiliza el concepto de la aceptación, ¿verdad? Aceptar ¿verdad? Con honestidad la experiencia que estoy viviendo y decir, bueno, esta es mi realidad de vida, pero yo le estoy creyendo a Dios. Y aunque mi deseo sería yo mejorarme de esta enfermedad, si aún así no está para que eso suceda, pues le sigo siendo fiel a Dios porque Dios ha sido fiel conmigo. Y dichosos aquellos que han creído sin ver, nos toca a cada uno de nosotros entender y comprender que la fe no puede estar cimentada única y exclusivamente en lo que visualmente yo puedo observar. Es lo que no se ve. Es ese Dios que va insertándose en mi vida y en mi corazón y me va limpiando, me va liberando, me va transformando para que yo pueda alcanzar esas vestiduras blancas de las que nos habla el Apocalipsis. Cuando nosotros no podemos ver esto tampoco de una manera muy romántica, o sea, no estoy tratando de crear unas expectativas ¿verdad? Así muy, así, que pareciera que estoy en un cuento de hadas. No, no. Yo estoy No, creyéndole a Dios. Yo estoy creyendo pero en la palabra de Dios. hay una realidad. El acompañamiento de Dios ante una enfermedad de cáncer no es que no te duele el cuerpo. No es eso. Porque yo tengo dos ejemplos muy cercanos de mi familia. Mi mamá pues duró más que 2 meses con cáncer del cerebro. Y ella, yo decía, mami, ¿te duele? Me dice, sí, me duele, pero lo estoy compartiendo. Lo estoy compartiendo. Entonces yo decía, ¿pero con quién tú lo estás compartiendo? Y digo, por mi Jesús, que él sufre más que yo. Y yo ahora voy a cogerle eso, aunque cuando más me duela, cada vez que me duele mucho, yo entonces pido por una persona entregándole mi trabajo mi trabajo de mi enfermedad. Ella le llamaba los dolores como un trabajo de su enfermedad. Pero en ningún momento me dijo que no le dolía. Pero en ningún momento tampoco permitió que le diéramos morfina. Mami, vamos a darte. No me la dé porque entonces me duermo y no te veo cuando tú llegas. No sé quién está ahí. O sea, ella quería estar dentro de su dolor, pero también dentro de la gente que estaba visitándola. ¿Sabes? Que yo digo que en la enfermedad yo quisiera y quiero que Dios me dé a mí la habilidad, que si yo tengo, me dé la gracia, que si yo caigo en una enfermedad, si yo poder imitar a mi Santa Madre y a mi cuñada. Que esa fue lo que dijo, no, porque tengo cáncer en el estómago, cada día está peor, me dieron tanto tiempo de vida. Ella fue a San Felipe a hablar de eso, cuando yo estaba cogiendo tanatología. Y ella decía, mire, esta enfermedad yo le pido a Dios que me dé tiempo para enseñarle a mis hijas de que esta enfermedad me va a unir a ella, que cuando yo me vaya, yo voy a estar más unida a ella que estando ahora presente. Y esas son cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible que me diga a mí que le duele, que es horrible el dolor, y ella me habla así? Y ella venía y me contestaba así, lógico, es así porque Jesús está al lado mío. Si Jesús no estuviera al lado mío, pues mira, no hubiera nada que me pudiera a mí llevar a ganar, porque entonces yo perdía. Más sin embargo, también conozco personas que con el cáncer se han cerrado, se han frustrado y tú la ves al hacer el cambio, como dicen las personas, pues ellas están con coraje, están angustiosas. Y ahí es que yo estoy viendo vueltas cuál es la diferencia entre uno y otro. Son el mismo cáncer, es el mismo dolor,
Pero hay una diferencia, una sola diferencia, la presencia de Dios, que es el que nos da la gracia para nosotros soportar aquellas cosas. Pero tenemos que pedirla esto, tenemos que vivirla, tenemos que ofrecernos ante esas palabras con Dios. Creo que nos queda poco tiempo. Sí, les recordamos a todos los que nos han estado escuchando que nos escucha a través de Radio Paz 810 AM. Este es su programa Misericordia en Acción, que es todos los sábados a las 8, de 8 de la mañana a 8:45 de la mañana. Y que esperanzados en que la próxima semana pues esté con nosotros también. Le pedimos al reverendo diácono que nos dé la bendición final. Vamos a pedirle al Padre bueno, al Padre misericordioso, que envíe su Espíritu Santo a cada persona que nos está escuchando, que sea el Espíritu Santo que nos haga con paz y amor y que nos envíe la gracia que nosotros necesitamos. Y si estamos enfermos con alguna enfermedad grave, hablen con Jesús, hablen sinceramente con Jesús. Como están hablando con cualquier persona que ustedes ven, hablen con él, que yo les aseguro que él de alguna forma le va a contestar. Tal vez no le conteste con palabras, no espere que él hable, pero sí con las acciones de su familia y la paz que usted y su familia van a tener. La bendición en el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén.